Hack. En el día de hoy veremos cómo he desarrollado un bot para el juego de la serpiente de Google. Dado que el bot interactúa directamente con el juego de la serpiente de Google, no tengo control sobre cómo funciona internamente el juego. Esto significa que no he creado una réplica del juego, donde sí que tendría acceso completo a todos sus datos, como la posición de la serpiente o la ubicación de las manzanas. Como resultado, el bot no tiene ninguna ventaja sobre un jugador humano, simplemente puede trabajar con la información que se muestra en la pantalla, al igual que lo haría una persona. Pero como lo que quiero es interactuar directamente con el juego de la serpiente de Google y no con una simulación, lo que tengo que hacer es calcular toda esta información desde cero. Para obtener la información necesaria, primero identificamos la región del tablero en la pantalla y determinamos la posición de las casillas, que están organizadas en una cuadrícula de 17 casillas de ancho por 15 de alto. Observamos que la posición inicial de la serpiente es siempre la misma, la casilla 3,7. Contando desde el origen en la esquina superior izquierda y con coordenadas que avanzan hacia la derecha y hacia abajo. También se sabe la posición inicial de la manzana, que aparece siempre en la casilla 12,7. La velocidad de la serpiente, que puede calcularse midiendo el tiempo que tarda en avanzar una casilla, pero para ser más exactos pues prefiero mirarlo en Wikipedia, donde pone que se desplaza a una velocidad de una casilla cada 0,135 segundos. Ahora que conocemos la posición inicial de la serpiente, las dimensiones del tablero y la velocidad de movimiento, lo siguiente sería identificar la posición de la manzana, ya que aparece en una ubicación aleatoria cada vez. Para ello, le indicamos al bot que tiene que tomar una captura de pantalla del tablero. En una primera toma de contacto, lo que se puede pensar es en analizar todos los píxeles de la imagen, tomada hasta que encontremos un píxel rojo, y luego calcular la casilla en la que se encuentra. Pero esto es muy ineficiente. Para optimizar ese proceso, bastaría con analizar el píxel central de cada casilla. Así, en cuanto detectamos el color rojo, devolvemos la posición de la casilla correspondiente. Con este método reducimos las iteraciones de 936 por 826, que serían las dimensiones del tablero, en píxeles, a solamente 17 por 15, que es el número de casillas, lo que disminuye el tiempo de búsqueda y permite que se realice en tiempo real. Ahora que ya tenemos todas las variables necesarias para poder encontrar el camino óptimo, que tiene que seguir la serpiente para llegar a la manzana sin chocarse, pero ¿y cómo lo hacemos? Pues hay muchos algoritmos que buscan el camino para llegar de un punto a otro, pero uno que permite encontrar el camino en tiempo real es el algoritmo A estrella. Sin entrar en mucho detalle, lo que realiza el algoritmo es lo siguiente. Primero, recibe la información necesaria, que es la posición de la cabeza de la serpiente, que sería la posición inicial, la posición de la manzana, que es la posición final, y la configuración del tablero, es decir, las dimensiones, cuántas casillas tiene y cuáles están libres y cuáles ocupadas. En este caso, el cuerpo de la serpiente serían las casillas ocupadas, que se tratan como obstáculos, ya que no podemos pasar por ahí. Luego, el algoritmo evalúa todas las posibles casillas a las que la serpiente puede moverse. Para cada casilla se calculan dos cosas: el costo de movimiento, GN, que es cuánto le cuesta llegar a esa casilla desde la posición inicial, y la estimación del costo futuro, que es HN, o lo que es lo mismo, cuánto se espera que le cueste llegar desde esa casilla hasta la manzana. Entonces la ecuación que obtenemos es el costo total estimado para llegar a la meta pasando por la casilla N. Una vez tenemos la función de costo, comenzando desde la posición inicial, se exploran todas las casillas adyacentes. Para cada casilla adyacente se calcula su función de costo y se selecciona la que menor costo como la siguiente casilla del camino. De esta manera se va formando el camino al elegir las casillas con el costo más bajo para llegar al objetivo. Básicamente que cuando llegamos a la posición final ya hemos encontrado el camino óptimo. Vale, y ahora que ya sabemos el camino a seguir, ¿cómo hacemos que la serpiente siga ese camino? Pues para ello hay que utilizar la API de Windows que simula las pulsaciones del teclado. Al conocer el camino, esto significa que sabemos cuál es la siguiente casilla, de modo que se puede calcular cuál es la tecla que debemos pulsar. Por ejemplo, si la siguiente casilla tiene una posición mayor en el eje X y es la misma en el eje Y respecto a la casilla actual, eso significa que debemos movernos hacia la derecha, así que simulamos la pulsación de la flecha derecha. Además, es muy importante actualizar la posición de la serpiente después de cada movimiento, ya que hemos avanzado una casilla en el tablero, ya que esto nos indicará la posición de la serpiente en todo momento. Pero no todo es tan bonito como suena. Uno de los problemas que he encontrado es que la ejecución de las pulsaciones de las teclas debe realizarse exactamente cada 0,135 segundos, que es el tiempo que tarda la serpiente en avanzar una casilla. Eso sí, si nos retrasamos o nos avanzamos un poquito, ya no conoceremos la posición exacta de la serpiente, lo que hace que se desincronice todo el camino a seguir y puede que realice otra ruta y se choque. Para evitar esta desincronización he tenido que utilizar el subsistema de Linux en Windows, que es el equivalente a usar Linux.
ya que Windows proporciona una precisión 10.000 veces peor que la de Linux. No lo digo yo, lo dice Stack Overflow. Vale, pero para poder detectar la manzana, calcular el camino y actualizar la posición de la serpiente, todo al mismo tiempo y en tiempo real, he tenido que crear 3 threads, o hilos, uno para cada tarea. Para los que no estén familiarizados con lo que es un thread, esto es un proceso que permite ejecutar acciones de forma simultánea. Así puedo mover la serpiente cada 0,165 segundos, mientras el sistema busca la siguiente manzana y calcula el camino óptimo, todo esto al mismo tiempo. Y a pesar de todas estas optimizaciones, a veces no le daba tiempo a encontrar la manzana, por lo que sin manzana no hay camino a buscar y la serpiente seguía en línea recta hasta que se chocaba. Para solucionar esto, se me ocurrió precalcular la siguiente ruta en la iteración anterior. Es decir, una vez que conocemos el camino actual, anticipamos la siguiente ruta desde la futura posición de la manzana como casilla de inicio hacia una casilla segura, ya que el inicio de la siguiente iteración es la posición de la manzana. Hay dos casos distintos. Uno, que la serpiente en el futuro no se encuentre en el primer cuadrante, por lo que la casilla segura o de destino será la 00. Y si está en el primer cuadrante, la casilla destino es la 14,2. El que tenga una casilla de destino distinta dependiendo del cuadrante en el que se encuentre la serpiente es para asegurar que el camino precalculado sea lo suficientemente largo para que dé tiempo a localizar la siguiente manzana. Pero para poder precalcular el siguiente camino, se necesita anticipar dónde estará el cuerpo de la serpiente en ese momento. Para hacerlo, se toman las últimas n posiciones de la serpiente en la trayectoria calculada para la anterior manzana, donde n representa la longitud del cuerpo de la serpiente. Estas posiciones las trato como obstáculos en el tablero, lo que permite que el algoritmo A estrella las evite, ya que si no lo hago se podría obtener un camino que haría que la serpiente se chocase consigo misma. Con esto ya tenemos un bot del juego de la serpiente de Google que funciona. Cabe recalcar que pues no va a conseguir el récord mundial, pero sí que hace una puntuación mejor que la que yo hago. Y esto ha sido todo. Ahora os dejo de fondo la partida en la que más puntos ha conseguido el bot. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima!